Buenas tardes a la última clase de auxiliatura. Listo. Vamos a ver lo que es flujo crítico, flujo normal y las rugosidades en un canal de sección compuesta, ¿no? Primero, para identificar flujo crítico, que es nuestro primer tema que vamos a avanzar, hay que definir ciertas condiciones que nos ayudan a identificar un flujo crítico. Entre esas condiciones son la energía mínima. Cuando la energía sea mínima, vamos a tener lo que es el tirante crítico, ¿ya? Lo mismo con la fuerza específica. Cuando la fuerza específica es mínima, se va a dar también el tirante crítico. La ecuación de flujo crítico puede ser derivada de ambas ecuaciones, de energía específica y de fuerza específica, y nos va a dar el mismo resultado. Eso seguramente ya lo han visto con el doctor, ¿ya? Otra de las condiciones que nos da flujo crítico es que cuando para una energía específica dada, para un tirante crítico el caudal va a ser máximo, ¿ya? Entonces pueden ver en esta curva donde el tirante crítico estaría más o menos en 0.60 y algo, ¿no? 0.65 acá, para este caudal máximo. Ese sería el tirante crítico. Después tenemos de que la velocidad de flujo es igual a la celeridad de las ondas. La celeridad de las ondas, ya lo vieron igual en su primer tema, es nada más la velocidad de las ondas que se generan en el flujo, ¿no? Y está dada por esta ecuación, que es raíz de gravedad por la profundidad hidráulica. El número de Froude es igual a la unidad. Cuando se da el flujo crítico, el número de Froude va a ser igual a la unidad. La altura de la velocidad es la mitad de la profundidad hidráulica. Esto ya habíamos visto en la clase anterior y hemos demostrado, ¿no? Que la altura crítica, o cuando sea un flujo crítico, la altura de la velocidad va a ser la profundidad hidráulica dividido entre 2. Ahora estas fórmulas también las hemos deducido, son las fórmulas para calcular el flujo crítico. Pueden ver aquí, ¿no? Que es la velocidad sobre la celeridad de las ondas tiene que ser igual a 1, ¿no? Que la velocidad media es igual a la celeridad de las ondas. Eso hemos visto en una condición. Va a ser igual a 1. Espérenme un momento, voy a grabar. Creo que no estoy grabando. Ya, ahora sí. Ya, ahora esto es el número de Froude también, expresado en términos de caudal y de área. Es el número de Froude, ¿ya? Este también es el número de Froude. Simplemente lo que hemos hecho es la velocidad, es caudal sobre área, ambos los hemos elevado al cuadrado, y la profundidad hidráulica, que es área sobre ancho superficial. El ancho superficial pasa a multiplicar y nos da esta ecuación del número de Froude en términos de caudal y área. Esta es también la ecuación para hallar flujo crítico, que es la velocidad cuadrada sobre 2g es igual a d medios, que es justamente la altura de la velocidad es igual a la profundidad hidráulica dividido entre 2. Todas estas ecuaciones, si nosotros despejamos el tirante crítico, nos tiene que salir lo mismo. No son ecuaciones distintas, solamente son ecuaciones en distintos términos, ¿no? Ya, ¿y para qué nos sirve el flujo crítico? Bueno, primero es necesario definir lo que es sección de control. Voy a hacerles recuerdo porque ustedes ya saben, ya han visto este tema, ¿no? La sección de control es una sección donde nos va a dar una relación única entre caudal y tirante. Quiere decir que en flujo crítico, como ustedes pueden ver aquí en la fórmula, no nos pide lo que es rugosidad ni pendiente, pero sí nos pide ancho superficial y área mojada. Este ancho superficial y área mojada están en función de la geometría del canal, ¿no? Y también el caudal. Y aquí es donde se produce el flujo crítico. Por lo tanto, la sección de control va a ser donde haya flujo crítico. Y también es donde la relación entre caudal y las propiedades geométricas es única, ¿no? Solamente vamos a necesitar en una sección de control calcular las propiedades geométricas de ancho superficial y área mojada, y el caudal también vamos a necesitar para hallar el flujo crítico, ¿no? Entonces, eso donde ustedes lo han visto en el laboratorio de hidráulica. En el laboratorio de hidráulica las secciones de control se formaban en lo que serían los vertederos. Entonces, únicamente midiendo la geometría del canal, o sea, el tirante, ustedes pueden despejar y hallar el caudal, ¿no? Entonces, para los vertederos, las ecuaciones siempre van a estar en términos de caudal y de la sección geométrica del canal. Nunca nos van a dar rugosidades ni nada, ¿no? Aunque las rugosidades
también afectan al coeficiente de descarga en vertederos, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Lo principal es definir esto, de que en una sección de control va a ser caudal y tirante. Y en base a esos dos aspectos ya tenemos lo que es una sección de control, ¿no? Ahora, esto es importante que vean también de la sección de control. En una sección de control se restringen los cambios de la condición de flujo, ya sea aguas abajo o aguas arriba. ¿A qué se refiere con esto? Y ahora vamos a ver. La condición de flujo es controlada en el extremo aguas abajo, como pueden ver acá, ¿no? O sea, cuando nosotros tengamos una pendiente suave o subcrítica, lo que va a pasar es de que, pueden ver aquí que se va a dar la pendiente crítica o la altura crítica y por encima va a estar el tirante del flujo. Eso quiere decir que es una pendiente suave o subcrítica, ¿no? El tirante va a ser subcrítico porque está por encima de la altura crítica. Y ahora lo que va a pasar es que se va a producir una curva de remanso y de la sección de control aguas abajo, el flujo va a ir asintóticamente con un vertedero que nosotros nos estamos poniendo en esta gráfica. Ahora, lo importante que ustedes tienen que ver es qué condición de flujo controla el extremo aguas abajo, ¿no? Porque esta sección de control nos restringe los cambios de la condición de flujo aguas arriba o aguas abajo, pero también esa restricción depende de lo que sería las condiciones de flujo que dependen de la pendiente del canal y también dependen del estado en el que se encuentra el flujo, ¿no? Entonces, como estado aquí, por ejemplo, tenemos un perfil, un flujo subcrítico, ¿no? Que depende de la pendiente tiene que ser suave o subcrítica para que se dé este flujo subcrítico. Entonces, la sección de control va a restringir este cambio de condición aguas abajo. Pero aguas arriba, quiero que ustedes vean aguas arriba, si nosotros este vertedero le aumentaríamos de tamaño o le disminuiríamos de tamaño, este perfil de remanso va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando y la transmisión de estos efectos se va a dar hacia aguas arriba. Entonces, cualquier cambio que yo haga aguas abajo en una pendiente suave o subcrítica va a cambiar hacia aguas arriba. Por eso es que dice que la condición de flujo controlada en el extremo aguas abajo, o bueno, es en el extremo aguas abajo, ¿no? Porque los cambios que yo voy a dar en el extremo aguas abajo afectan hacia aguas arriba, ¿no? Como una curva de remanso en este caso, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean pendientes suaves o subcríticas, y este concepto les va a servir más en lo que sería su segundo parcial, porque en el segundo parcial van a aprender a calcular estos perfiles de flujo. Entonces, cuando ustedes vean pendientes suaves o subcríticas, el flujo va a estar dominado por su condición de flujo controlada aguas abajo, ¿ya? Entonces, aguas abajo va a darnos cambios hacia aguas arriba. Y ahora hablando de una pendiente supercrítico o empinada, lo que va a pasar es de que se nos va a dar un perfil supercrítico que está por debajo de la altura crítica. Esto también habíamos visto ese concepto en las clases. Y el cambio de las condiciones de flujo se va a dar en el extremo aguas arriba. Si yo cambio algo aguas arriba en una pendiente supercrítica, ese cambio va a ser transmitido hacia aguas abajo, en supercríticos, no más, ¿ya? Entonces, por eso es que dice aquí, condición de flujo controlada desde el extremo aguas arriba. Entonces, yo puedo poner aquí una compuerta y esa compuerta va a transmitir efectos, por ejemplo, va a cambiar los tirantes, pero de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con condición de flujo controlada desde el extremo aguas arriba, ¿ya? Y la sección de control se va a dar aguas arriba, en este caso también, ¿no? Ya habíamos definido, la sección de control siempre se va a dar todas las secciones de control donde el flujo sea crítico, ¿ya? Entonces, eso es en el caso de los perfiles supercríticos, de los flujos supercríticos. Aquí también tenemos un flujo subcrítico que está por encima del tirante crítico, ¿no? Y en flujos subcríticos está dominado por su condición de borde aguas abajo. Entonces, aguas abajo, cualquier cosa que yo haga, si aumento este vertedero, va a transmitir los efectos de cambio
hacia aguas arriba, pero en este caso no tan lejano como en el caso de unas pendientes subcríticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el perfil de remanso se da en un tramo muy lejano, ¿no? Aquí, a diferencia de pendientes subcríticas, esta transmisión de cambio se va a dar en un tramo corto. ¿Por qué? Porque se va a producir un salto hidráulico, ¿no? Entonces, con el salto hidráulico nos va a permitir de que este cambio que yo le haga en sección aguas abajo no se transmita hacia aguas arriba en un tramo muy lejano, ¿ya? Entonces, estos conceptos, aunque no lo crean, son muy importantes, pero más importantes van a ser en su segundo parcial, ¿ya? Entonces, lo principal, ¿no? Para resumir, secciones de control se dan flujos críticos, o sea, cuando nosotros tengamos flujo crítico va a ser la sección de control. Ahora, las supercríticas, los supercríticos, perfiles de flujo supercríticos están dominados por su condición de flujo aguas arriba. Cualquier cambio que yo haga aguas arriba afectará hacia aguas abajo en un perfil supercrítico. Y subcríticos está dominado por su condición de flujo aguas abajo. Entonces, cualquier cosa que yo haga aguas abajo va a transmitir efectos hacia aguas arriba. Eso es lo principal, ¿ya? Y eso es de secciones de control. Ahora, esto de las secciones de control, importante. Bueno, antes que nada quiero saber, ¿se me está escuchando bien? Ahorita estoy viendo que creo que no se me escuchaba. ¿Me pueden confirmar? Se escucha, sí. Ya, está bien. ¿Ya? Los canales de Venturi, vertederos, todo eso nos dan secciones de control, ¿ya? O sea, va a haber una relación única entre caudal y tirante. Por eso es que cuando nosotros fuimos al laboratorio solamente teníamos que medir tirante y con algún coeficiente de descarga calculábamos lo que es el caudal, ¿ya? Entonces, esas son las secciones de control que ya hemos visto en el laboratorio de hidráulica. Vamos a hablar específicamente de los canales de Venturi. Ahora, ¿esto por qué les quiero hacer mención? Porque cuando fuimos al laboratorio de hidráulica nos encontramos con un pequeño problema. Teníamos justamente este canal, ¿ya? Donde no era una canaleta partial. Esto que están viendo aquí es una canaleta partial. La forma de una canaleta partial es esta, donde la convergencia se va a dar lineal, va a haber un ancho de garganta, ¿no? Y después la divergencia igual lineal, ¿no? Mientras que hemos encontrado con el grupo de más tardecito, ¿no? Que la convergencia era como una curva. O sea, donde está entrando el flujo había como una curva, ¿no? En el canal de Venturi que hemos visto. Esos son canales de Venturi. Los canales de Venturi específicamente no son todos así como la canaleta partial, ¿ya? Hay varios canales de Venturi. La canaleta partial es solo un tipo de canal de Venturi, ¿ya? Es un canal de Venturi, pero específicamente tiene esta forma. Pero hay varios canales de Venturi. Entre esos canales de Venturi está el que hemos visto en el laboratorio de hidráulica, ¿no? Ese que tenía como una entrada radial, ¿no? En la convergencia, y ahí es donde pasaba el flujo hasta la salida, que era lineal. Es este canal de Venturi, ¿ya? Entonces, la ecuación para ese canal de Venturi era esta. En ese momento del laboratorio de hidráulica no la tenía muy en claro, ¿no? Les había hecho medir de que midan como en un canal de partial, ¿no? Que es 2/3 de la amplitud. Solamente que está mal ese dato. En realidad, ustedes lo que tenían que hacer era medir un poco más atrás de la entrada de la convergencia, donde está entrando el flujo. Un poquito más atrás tenían que medir el tirante y con esta ecuación calculaban. Este es el tirante efectivo, que es un poco más atrás de esta entrada, y medir el ancho de garganta. Entonces, con esta ecuación ustedes se hallaban el caudal. Ahora, como hicieron midiendo a 2/3 de la amplitud, porque, bueno, yo también les dije, ¿no? Que tenían que medir esto a 2/3 de la amplitud, entonces no les va a dar un valor correcto. Por lo tanto, lo que quiero que los que hayan hecho con ese canal no utilicen esto tampoco, porque no hemos medido el tirante más atrás, ¿no? O sea, al momento de la entrada, a no ser que alguno de ustedes lo haya medido. Pero si no hay ese dato, háganlo nomás con los datos que han sacado sus compañeros de la canaleta partial, ¿ya? Y olviden este canal de Venturi que ustedes han hecho, ¿ya? Eso para los que han hecho con el canal de Venturi.
sabrán a los que estoy hablando, ¿no? Ya, entonces, dicho esto, ¿alguna duda? Ya, parece que no hay duda. Bueno, todo esto, bueno, nos define lo que es el flujo crítico, ¿no? Con las secciones de control, que son los vertederos. Ahora vamos a ver lo que es flujo normal, ¿ya? ¿Qué característica tiene el flujo normal? Pues de que la profundidad del flujo primero es constante y de que la pendiente de la energía, la pendiente del perfil de flujo y la pendiente del canal son iguales. Lo que quiere decir que esta pendiente del canal es paralela a este perfil del flujo, ¿no? Son paralelos el perfil del flujo y el fondo del canal. Eso es un flujo normal. Ahora, este flujo normal es una perfecta sección para poder meter el molinete, ¿ya? ¿Y dónde se da este flujo normal? Pues se da cuando no hay secciones de control que están afectando a este flujo normal. Con secciones de control ya hemos dicho de que nos referimos a lugares donde se produce el flujo crítico, ¿no? Como en este caso, por ejemplo. Hay una sección de control aguas arriba, ¿ya? Y una sección de control aguas abajo también. En estos dos casos, flujo crítico, flujo crítico. Entonces, como hay esta sección de control, no se va a dar inmediatamente la profundidad normal. Va a haber una zona de transición. Y después de pasar esa zona de transición, que va a ser flujo variado, se nos va a dar la profundidad normal. Y después va a haber otra zona de transición y otra vez la sección de control, ¿no? Entonces, donde no afecten las secciones de control, ahí es donde se va a dar la profundidad normal. Y puede darse profundidad normal en pendientes subcríticas, como se ve aquí, ¿no? Donde la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica. Y también en pendientes críticas, donde la profundidad normal es igual a la profundidad crítica, ¿ya? Cuando pasa esto, igual hay una zona de transición y después se va a dar esto, de que la profundidad normal es igual a la profundidad crítica y va a haber ciertas ondas porque la velocidad se iguala a la celeridad de la onda, ¿ya? Entonces va a haber esas ondas cuando sea una pendiente crítica. En el caso de pendientes supercríticas, igual va a haber una zona de transición donde está la sección de control y después de esa zona de transición se va a dar lo que es la profundidad normal. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros medir con molinetes el caudal, nos conviene de que sea el flujo estable y que se encuentre en este régimen normal, podríamos decir, ¿no? En este tramo donde la profundidad es normal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan, porque hay un trabajo que estamos haciendo, ¿no? De laboratorio de hidráulica, yo les voy a dar la topografía del canal que hicimos, y con esa topografía ustedes van a hallar una rugosidad de Manning. Ahora, esta rugosidad de Manning es calculada con la ecuación de Manning, que aquí la tenemos, ¿no? De la ecuación de Manning. Pero esta ecuación de Manning es solamente para flujo normal. Eso es importante que tengan entendido el concepto. Solamente es para flujo normal, o sea, solamente es para esta sección de profundidad normal. Entonces, cuando ustedes hallen, porque ya han aforado, van a hallar caudal, ya tienen esta sección de área mojada, esta de perímetro mojado y esta de pendiente, lo que yo les voy a pedir es que hallen esta rugosidad de Manning cuando les pase la sección o la topografía del canal, ¿ya? Entonces, esta rugosidad de Manning tiene que salirles más o menos 0.013 porque el canal está hecho en hormigón, ¿no? Entonces, eso yo quiero que ustedes comprueben en su laboratorio. Les voy a agregar ese apartado en su práctica de laboratorio. Entonces, quiero que me calculen esta rugosidad de Manning. Ahora, si no les sale esta rugosidad de Manning, tiene su explicación, ¿ya? Su explicación está aquí, ¿no? Porque es para flujo normal. Ahora nosotros podemos medir, no sabemos dónde hemos medido dónde hemos aforado, si estamos en este lugar de flujo uniforme o estamos en una zona de flujo variado donde se está produciendo remansos. Por lo general estamos midiendo en esta zona donde hay un remanso, ¿ya? Entonces, cuando hay remansos,
no nos va a salir una rugosidad de Manning correcta, ¿ya? Entonces, eso yo quiero que ustedes analicen bien y, bueno, van a anotar sus conclusiones en lo que sería su práctica de laboratorio. En base a esas conclusiones, yo voy a calificar en base a los criterios que ustedes tengan de todo lo que van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos hablando de flujo normal y sobre todo de la ecuación de Manning. Para calcular flujo normal, porque ahora estamos en flujo normal, hay varias ecuaciones, como puede ser la ecuación de Manning, de Chezy, la de Kutter, pero nosotros en este curso de hidráulica 2 vamos a utilizar solamente la ecuación de Manning, esta de acá, ¿ya? Para no complicarnos mucho. Entonces, esta va a ser la ecuación que van a utilizar en sus exámenes, la ecuación de Manning, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora de flujo normal, flujo crítico, algo que tengan que consultar? Solo estamos repasando, porque todo esto ya lo han visto con el doctor, ¿no? Pero si estoy aquí para ayudar, entonces cualquier duda que ustedes tengan, se las voy a responder. Ya, parece que no hay dudas entonces. Ahora vamos a ver rugosidades de Manning, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué esta rugosidad de Manning que nosotros tenemos acá tiene mucha incertidumbre? Y por lo general nosotros adoptamos esta rugosidad de Manning para que con estas secciones geométricas, el área mojada, perímetro mojado y pendiente, que sí tenemos, que sí podemos hallarlos en el campo, y el caudal, que también lo podemos conseguir por métodos de aforo, y con eso, o sea, con todos estos datos podemos despejar lo que sería la ecuación, o sea, la rugosidad de Manning, ¿no? Que tiene cierta incertidumbre. Pero nosotros cuando vayamos a medir estas secciones geométricas y no tengamos el caudal, por ejemplo, tenemos que adoptarnos una rugosidad de Manning, ¿ya? En base a cómo es nuestra sección transversal del canal. Y aquí están, ¿no? Los factores que afectan a la rugosidad del canal, ¿no? Que pueden ser la rugosidad del canal, la vegetación, irregularidades en el canal, alineamiento del canal, sedimentación, socavación, obstrucciones. Todos estos factores que afectan la rugosidad igual ya lo han visto, ¿no? Materia en suspensión, carga del lecho, cambio estacional. Todo esto ya lo han visto con el doctor. Nosotros vamos a pasar directamente a los ejercicios, pero al ser esta rugosidad de Manning con esta incertidumbre, es por lo que nosotros podemos hallar esta rugosidad para calibrar alturas y caudales, ¿ok? Cuando nosotros tengamos, no sé por qué no estoy con la ecuación correcta, ya. Cuando nosotros calculemos una curva altura-caudal con nuestra sección geométrica del canal, porque tenemos la sección geométrica y el caudal podemos hallarlo adoptándonos una rugosidad de Manning, ¿no? Y vamos a hallar una altura caudal teórica, una curva altura caudal teórica que hemos hallado en nuestra primera clase, ¿no? Esa curva altura caudal ya la hemos visto, ¿no? Pero esa es teórica. ¿Por qué? Porque esta rugosidad de Manning, debido a estos factores que afectan la rugosidad del canal, tiene que ir cambiando. De hecho, cambia incluso en base a la profundidad, donde a profundidades bajas esta rugosidad va a ser mayor que a profundidades altas, ¿no? Entonces, esa rugosidad va a ir cambiando para poder calibrar nuestra ecuación o nuestra curva altura-caudal que nosotros hallamos, ¿no? Eso es la importancia de esta rugosidad de Manning, que nos ayuda a calibrar nuestras ecuaciones altura-caudal en base a estas secciones geométricas halladas, ¿no? Entonces, esta rugosidad de Manning, al ser con cierta incertidumbre, puede ser hallada en base a tablas, en base a esta fórmula, por ejemplo, que es la fórmula de Cowan, y esta tabla, donde nos dice las condiciones del canal y los valores de Manning que nosotros podemos adoptar en base a las condiciones del canal. Entonces, hallamos una rugosidad de Manning adoptada, y esa rugosidad de Manning adoptada la introducimos en la ecuación de Manning, y con estas secciones geométricas, que puede ser pendiente, área y perímetro mojado, hallamos el valor del caudal, ¿no? Entonces, eso es con la ecuación de Cowan. También tenemos tablas de las rugosidades que ustedes también han visto en base al material, latón, acero, puede ser cualquier material. Tenemos
distintas rugosidades que han sido medidas en laboratorio, ¿no? Y por imágenes, por último, por imágenes, donde se ha hecho el aforo, por ejemplo, en este lugar, con esta condición donde hay gravas. Nosotros aforamos de la manera que hemos aforado en el laboratorio y de la manera que ustedes van a hacer en su práctica de laboratorio. Medimos el valor del tirante, los elementos geométricos de este canal, ¿no? Que pueden ser área mojada y perímetro mojado. Con esos elementos geométricos y el caudal que hemos hallado por método Molinete, despejamos la rugosidad de Manning y nos va a salir esa rugosidad de Manning de 0.024. Eso es lo que hicieron, ¿no? Lo mismo aquí. Han medido esta sección geométrica, con la ecuación esta de Manning, han despejado este Manning, ¿no? Tenían caudal también que han logrado medir por aforos y de ahí han hallado este valor de 0.075. Ahora eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en el laboratorio de hidráulica. Y tiene que ser más o menos parecido la rugosidad a 0.03. Y si no es parecido, ustedes ya me van a decir sus conclusiones, ¿no? Ahora, una vez dicho eso, tenemos que ver lo que son las rugosidades compuestas. ¿Por qué? Porque en un canal, como pueden ver nosotros, como han podido ver en el laboratorio de hidráulica, a veces no tiene el mismo material en todas sus secciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, la sección de la parte baja está compuesta por hormigón, ¿no? Tiene hormigón. Y el material de los lados es grava. Por lo tanto, las rugosidades van a ser distintas abajo y a los lados. Entonces, nosotros tenemos que hallar una rugosidad compuesta. Y esa rugosidad compuesta, ¿cómo la hallamos? Con la ecuación de Orton y Einstein y de Einstein y Banks, ¿ya? Estas ecuaciones igual las tienen en el libro, solamente se utilizan los perímetros mojados y las rugosidades de Manning, ¿no? Donde si nuestro perímetro mojado es mayor aquí, con una rugosidad de Manning que está en ese perímetro mojado mayor, lo que va a suceder es de que la rugosidad de Manning equivalente nos va a dar parecida a la rugosidad que comprende el mayor perímetro mojado, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes también pueden darse cuenta si están haciendo bien las cosas, ¿no? Si tengo un perímetro mojado que ocupa gran parte de mi canal, con una rugosidad, la rugosidad equivalente tiene que ser más o menos parecida a esa rugosidad que ocupa esa gran parte del perímetro mojado, ¿no? Y eso se hace nomás con Orton y Einstein, ¿ya? Listo. Ahora vamos a pasar de una vez a los ejercicios, ¿ya? Van a disculparse, estoy yendo muy rápido, pero es que no hemos tenido mucho tiempo, ¿ya? A ver, algo que quiero ver antes, a ver si hay alguna duda. Antes de empezar con el ejercicio, estoy viendo que me han escrito. La práctica de laboratorio pueden hacerla en computadora, en Word, no hay problema. Hay unas partes, eso les voy a explicar al finalizar de la clase. Vamos a ver sus dudas y hay partes que sí dicen manuscritas, entonces eso tiene que ser manuscrito. Pero esta clase también, al finalizar, tenemos que hacer eso, las dudas de la práctica de laboratorio, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Ahora, estos ejercicios generalmente entran al examen, ¿ya? Estos son ejercicios de examen, por lo tanto, tienen que prestar mucha atención. Primero, en un examen, cuando les va a dar el doctor, ¿no? Su examen les va a pedir, en su primera pregunta, hallar las secciones geométricas o las curvas de variación de nivel respecto al área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, profundidad hidráulica, radio hidráulico. Todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hallar una tablita, variando el tirante y todos los elementos geométricos, ¿no? Y como segunda pregunta, les pide para un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, por ejemplo en este caso, ¿no? Para un caudal dado, hallar la pendiente normal para una profundidad dada, con un Manning dado, ¿no? En este caso de este ejercicio dice, para un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, de la sección anterior, determinar la pendiente normal para una profundidad de 0.75, Manning de 0.03. Entonces me dice pendiente normal. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hacer ese ejercicio.
Ahora, esto quiero que entiendan. Este ejercicio 1 que han hecho para hallar los elementos geométricos, que es lo más tardado, es lo más importante, porque en base a esta tabla que ustedes se van a hallar, todo van a poder hacerlo más rápido, ¿ya? Y todo va a salir de esta tabla. Van a poder ver ahora mismo. Vamos a hacer este ejercicio. Primero anotamos los datos. Tenemos un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo. Denme un momento, que ahorita no estoy con mi mouse bueno. Ahora sí. Ya, tenemos un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Primer dato. Nos da también el Manning de 0.013. Y nos da una profundidad de 0.75. Esta profundidad va a ser la profundidad normal. ¿Por qué la profundidad normal? Porque nos está pidiendo la pendiente normal. Entonces, a ver, esto, para que ustedes entiendan el concepto, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando nos pide profundidad o pendiente normal, lo que estamos haciendo es hallar una pendiente para esta sección del canal, una pendiente cualquiera, una pendiente normal, de manera de que esta profundidad normal de 0.75 sea paralelo a esta pendiente. ¿Ya? Esta profundidad de 0.75 sea paralelo a esta pendiente normal. Entonces, cuando nos pidan profundidades normales, lo que estamos haciendo es hallar justamente las condiciones de flujo normales, ¿no? Entonces, ese es el concepto que estamos haciendo en este ejercicio. Ahora, de la profundidad normal de 0.75, ¿de dónde podemos hallar esta profundidad normal de 0.75? Sus secciones geométricas, perdón, sus elementos geométricos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hallar los elementos geométricos? Porque tenemos la ecuación de flujo normal, que habíamos dicho que es la ecuación de Manning, que es caudal 1 sobre el Manning multiplicado por el área a la 5 tercios, área mojada a la 5 tercios, sobre perímetro mojado elevado a la 2 tercios, multiplicado por la pendiente a la 1 medio, ¿no? Entonces, con esta ecuación, que es la ecuación de flujo uniforme, y por eso mismo tienen que tener en cuenta ese concepto, ¿no? Es flujo uniforme y nos pide pendiente normal. La pendiente normal, que es cuando se da flujo uniforme, ¿no? Entonces, con esta ecuación tenemos de dato el caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos de dato el Manning de 0.013. Tenemos de dato ahora estos de acá, área mojada y perímetro mojado. Tenemos de dato. Ahora, si ustedes han hecho bien su ejercicio 1, directamente de esta tabla se van a la profundidad de 0.75 o la profundidad que les pida el doctor. Por lo general les pide de esta manera, o sea, de valores de tirante variando de 25 en 25 centímetros. Por eso es que yo siempre hago de 25 en 25 centímetros, ¿ya? En la mayoría de sus exámenes pone así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este tirante normal de 0.75, ¿qué área mojada va a tener? Se van a la tablita y aquí tienen el dato. El perímetro mojado que va a tener, tienen también el dato. Solamente sería reemplazar. Reemplazan ustedes el área para esa profundidad y el perímetro mojado también para esa profundidad, 1.9142, ¿no? Y ahora, ¿qué nos pide? Nos pide la pendiente normal, que es esta pendiente de acá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen de ayudita el solver, ¿no? Podrían despejar esto también, se puede despejar, no hay problema. Pero como tienen el solver, mejor utilizar el solver, ¿no? Para no perder mucho el tiempo. Entonces, ¿cuánto les sale, chicos? La pendiente normal. 0.101, perfecto, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es la pendiente normal para este ejercicio, ¿ya? Entonces, esta pendiente lo que hace es de que para esta pendiente, cuando nosotros tengamos este canal, para esa pendiente normal, nuestra profundidad de 0.75 va a ser paralela al fondo del canal, ¿ya?
Eso es lo que estamos haciendo con esto, con este ejercicio. Y, por ejemplo, para una profundidad de 1.5 va a ser distinta a la pendiente normal, va a cambiar, ¿ya? Para que se dé esa condición de flujo normal. Va a ser otra pendiente. Entonces, se puede ir cambiando, digamos, la profundidad y con esa profundidad normal también va a cambiar lo que es la pendiente normal, ¿ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? Es, creo, de los más sencillos. Y pueden ver, ¿no? Es la importancia de calcular la primera tabla que hemos hecho, su importancia de calcularla, porque con eso ya hayan todo. Ahora aquí, de la sección anterior, determinar la pendiente crítica y la profundidad correspondiente cuando la descarga es de 7 metros cúbicos sobre segundo. Ahora ya cambia la cosa, ¿no? Ahora es crítico, pendiente crítica, ¿ya? Entonces, para pendiente crítica, esto igual quiero que entiendan el concepto. ¿Qué se refiere con pendiente crítica? Tenemos esta pendiente crítica y dice una profundidad crítica, ¿ya? Vamos a hallar una profundidad crítica y con la ecuación de flujo uniforme una pendiente para esta profundidad crítica. Lo que quiere decir es que en este ejercicio lo que estamos haciendo es hallar igual un flujo uniforme, solamente que es un flujo uniforme y crítico a la vez, ¿no ve? Va a ser paralelo al fondo del canal igual, se nos va a dar una altura crítica, pero también va a ser un flujo uniforme. ¿Y dónde vemos eso? Este caso de ese ejercicio. Estamos viendo esto de acá, el del medio, línea de profundidad normal y crítica, ¿no? Donde la pendiente crítica es igual a la pendiente del canal. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo les repito, ¿por qué es necesario aprender estos conceptos? Porque de esa manera van a entender ustedes mejor y van a tener más idea, ¿no? Podríamos hacerlo todo más mecánico, todo esto, ¿no? Decirles, utilicen tal fórmula, calculen esto con esta fórmula, pero lo importante es entender el concepto del ejercicio. Si ustedes entienden el concepto, ya van a poder hacer todo más sencillo. Ahora, el Manning va a seguir siendo el mismo, porque el canal es del mismo material, a no ser que el doctor les especifique otro Manning, puede que aquí les diga un Manning de 0.013 para el 2 y para el 3 un Manning de 0.01. En ese caso le tienen que cambiar, pero si no les dice nada, pues se sobreentiende de que es el mismo Manning, ¿no ve? Entonces, lo primero, antes de hallar la pendiente crítica, porque nos pide la pendiente crítica, ¿qué tenemos que hallar? La profundidad correspondiente a la pendiente crítica. Y esa profundidad correspondiente a la pendiente crítica es la profundidad crítica. Entonces, lo primero que hallamos es la profundidad crítica. Y ahora, para este ejercicio, la profundidad crítica es interesante hallarla. Podemos hallarla, ¿por qué? O sea, a ver, ¿por qué va a ser interesante? Porque vamos a tener 3 secciones. A diferencia de un canal normal, porque, a ver, vamos a anotar la ecuación de altura crítica, ¿cuál era? Que es caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial sobre el área al cubo multiplicado por la gravedad. Esto es igual a 1. Eso es el número de flujo igual a 1, ¿no? Es la ecuación que les había dicho para hallar la altura crítica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos área mojada y ancho superficial. Pero ahora, el canal que estamos viendo es un canal de sección compuesta. Por lo tanto, no es tan sencillo como poner el área mojada, cualquier área mojada o cualquier ancho superficial, ¿no? No es tan sencillo este ejercicio como poner esos datos, porque es un canal de sección compuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer de esta manera, ¿ya? Vamos a calcular por secciones, si se da la profundidad crítica. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la profundidad crítica para esta primera sección, ¿no ve? Si me da la profundidad crítica dentro de esta primera sección, es correcta. Si la profundidad crítica que yo voy a calcular me da fuera de la sección 1, por ejemplo por aquí, quiere decir de que la profundidad crítica no está en esa sección, ¿ya? Entonces, no sería correcto, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es ahora irnos a la segunda sección, a esta segunda sección y calcular la profundidad crítica. Ahora, si la profundidad crítica nos da en esta segunda sección, entonces es correcto. Si no nos da en esa segunda sección, cambiamos a la tercera sección.
y en la tercera sección ya nos tendría que dar la profundidad crítica, ¿no? Esa es la forma de operar. Ahora, esto también es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros nos vamos a esta primera sección y calculamos profundidad crítica, sin tomar en cuenta la segunda y la tercera, lo que vamos a calcular va a ser como si fuera un canal de esta forma. Un canal triangular de esa manera, ¿no? Nos va a dar una altura crítica, por ejemplo, por acá, la altura crítica. Entonces, eso significa que es incorrecto, ¿no? Porque nuestro canal es de sección compuesta, no es un triangular completo, ¿no? No es un canal de sección triangular simple, ¿no? Entonces, por eso es que nos saldría un error en el ejercicio, ¿no? Y cuando nosotros tomamos en cuenta entonces esta área mojada de esta primera sección y esta de acá, esta segunda sección, y el tirante crítico nos da por encima, sin tomar en cuenta la sección 3, lo que estamos haciendo es como calcular de esta manera, ¿no? Sin tomar en cuenta esta sección 3. Es como si estos lados del rectángulo se fueran para arriba, ¿no? Entonces el tirante crítico nos da para esta sección. Igual está incorrecto, ¿no? Por lo tanto, por eso es que lo hacemos por secciones, ¿no? Y al final vamos a tener para esta última sección y ahí va a ser la correcta. ¿Ya? Ese es el principio que estamos utilizando y ahora vamos a ver cómo se aplica ya con fórmulas, ¿no? Vamos a empezar por la primera sección. Y ahora la ecuación de la primera sección de sus elementos geométricos, ¿cuál era? Eso hemos calculado también, ¿no? Elementos geométricos para sección 1. El área mojada va a ser el área mojada de un canal triangular, ¿ya? Que es z por y al cuadrado. El perímetro mojado va a ser el perímetro mojado igual de una sección triangular. En este caso estamos tomando como una sección triangular simétrica, ¿no? Por lo tanto, los valores de z van a ser los mismos, ¿ya? Entonces va a ser 2 veces el tirante de la raíz de 1 más z al cuadrado. Y la profundidad hidráulica va a ser la profundidad hidráulica para un área mojada, o bueno, para una sección triangular es el área mojada sobre el perímetro mojado, ¿no? Eso no lo voy a anotar, porque es muy complicada la ecuación, ¿no? No vale la pena. Entonces ya, con esto, ¿dónde tenemos que reemplazar estas secciones geométricas? Tenemos la ecuación de flujo crítico, que es caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. Y todo esto tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí, caudal, tenemos de dato. Caudal al cuadrado. Lo voy a anotar igual de esta manera. Ancho superficial. ¿Cuál es el ancho superficial de un canal triangular? 2 veces z por y. Entonces va a ser 2 veces z. ¿Z cuánto vale? Tenemos que hallar el valor de z. Sabemos de que este es z, este es 1, ¿no? Entonces, como hallamos, más o menos sé que es el medio, así que va a ser 2.5. 3 menos 2.5, 0,5. 0,5 dividido entre 0,5 es igual a 1. Por lo tanto, mi z va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos ese valor de z. Entonces el ancho superficial, que es 2 veces z por y, ahora va a ser 2 veces el tirante. La gravedad es 9.81. El área mojada es el tirante multiplicado por la... Ah, no, esto es para un trapezoidal. Es z por y al cuadrado, ¿no? O sea, simplemente va a ser el tirante al cuadrado, porque z es igual a 1. Y todo esto es igual a 1. Entonces, este tirante va a ser el tirante crítico, ¿ya? El tirante crítico que despejemos de la ecuación de un flujo crítico, que es esta la ecuación, se va a llamar tirante crítico. ¿Por qué? Porque estamos en condición de flujo crítico. Entonces, esto, con este caudal, a ver que voy a despejarlo, el caudal vale 5, no, ¿dónde está? 7 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal que nos da de dato. ¿Cuánto le sale despejando el tirante crítico? Con Solver, es igual con Solver esto. Igual lo podrían despejar, pero ya les he dicho, ¿no? No pueden perder mucho su tiempo.
Entonces con Solver se puede calcular igual rápido. ¿Cuánto le sale? Chicos, ¿cuánto le sale? Aquí por si acaso es al cubo. Está mal esto, ¿no? Al cubo. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto le sale? Ninguno ha calculado. Perfecto. Ya, 1.58 metros. Ahora, aquí es lo que les había explicado, ¿no? Al principio. 1.58 metros, nos vamos a la figura. Ahora, esta sección triangular, la sección 1, solamente es hasta 0.5, ¿ya? Por lo tanto, como es solamente hasta 0.5, lo que nos está queriendo decir es de que la profundidad crítica para una sección triangular no compuesta, en este caso sería esta sección triangular de acá, se da a 1.58. Si nuestro canal fuera de esta manera, sería la altura crítica aquí, ¿no? De 1.58. Si no fuera compuesta. Pero en este caso es compuesta, ¿no? Por lo tanto, no es correcto. Si nos daría este tirante crítico por debajo de 0.5, entonces ese sería el tirante crítico. Pero aquí no es el tirante crítico 1.58, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la segunda sección. Y lo único que tenemos que hacer es las ecuaciones. Por eso es que cuando nosotros hacíamos en el primer ejercicio que les había mostrado de la primera clase de elementos geométricos, las ecuaciones yo los anotaba bien ordenados, ¿no? Para que cuando ustedes hagan estos ejercicios ya tengan la ecuación de estas secciones geométricas. Entonces, para 2, aquí como no las he guardado, voy a volver a calcular las ecuaciones para sus elementos geométricos. Por ejemplo, área mojada para esta sección 2. ¿Cuál va a ser mi área mojada? ¿Qué es lo que necesito? Área mojada. Va a ser el área mojada de la sección triangular completa más el área mojada que va a ir variando de este tirante, ¿no? Y este tirante, por si acaso este tirante, ya habíamos dicho, ¿no? Hay que restarle, a este valor del tirante hay que restarle menos 0.5 para tener en cuenta este espacio, ¿no? Este de acá, este tirante prima, si quieren llamarlo. Donde el tirante prima va a ser igual al tirante menos 0.5. ¿Ya? Esto es para ir variando, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi ecuación para esta segunda sección? Va a ser el área mojada total de la primera sección, que es para 0.5, nos vamos aquí. A 0.5, ¿cuál es el área mojada? Es 0.25, ¿ya? Más, entonces, la ecuación para el segundo elemento, o para la segunda sección va a ser 0.25 más la ecuación de un canal rectangular, ¿no? Un canal rectangular que va a ser la base, que es 1, 3 menos 2 igual a 1, multiplicado por el tirante, ¿no? Ahora ese tirante en realidad es el tirante prima, ¿no? Pero ese tirante prima sabemos que vale tirante menos 0.5. ¿Ya? Entonces ya tenemos el área mojada para el canal rectangular de la sección 2. ¿Qué más necesitamos? La ecuación esta nos está pidiendo área mojada y ancho superficial. Entonces el ancho superficial más. ¿Cuánto va a ser mi ancho superficial? Mi ancho superficial va a ser de 3 menos 2, 1, y ese 1 se va a mantener constante. Va a ser 1. Sí, ¿por qué es tirante menos 0.5? Este tirante 0.5 ya. Porque queremos hallar el área mojada, por ejemplo, de esta segunda sección, pero esta segunda sección tiene que comprender también la sección 1, ¿no? ¿Y de qué manera podemos calcular ambos elementos geométricos, en este caso el área mojada de la sección 2 y de la sección 1? Hay una manera, por ejemplo, calcular el área mojada de este triángulo
y calcular el área mojada de este rectángulo, ¿no? Calculamos ambas áreas. Nos va a dar, por ejemplo, el área mojada para este valor de tirante de 1, ¿ya? Pero yo lo que quiero hacer es calcular variando el tirante, o sea, no de golpe. Pues para calcular variando el tirante va a ser este triangular, porque estamos en la sección 2, se va a mantener este triangular, pero esta sección rectangular, digamos de que la vamos a hacer variar en estas secciones, ¿no? En estas pequeñas secciones que es de 0,25 en 0,25. Entonces, ya no va a ser ese rectángulo completo, va a ser un rectángulo que va a ir variando, por ejemplo, aquí en función de y', ¿no? En función de este tirante prima, ¿ya? En función de este tirante prima, esta área mojada va a ir variando. Cuando vaya aumentando más, hasta que este y' valga 0,5, ya va a ser el rectángulo completo, ¿no? Pero este y' yo no quiero expresarlo en y', yo quiero en función del tirante, de este tirante total. Porque este es el que me interesa, ¿no? Cuando nosotros no medimos tirantes desde 0,5, desde 1, sino medimos desde nuestro fondo del canal. Entonces, a mí me interesa este tirante. ¿Y cuánto vale ese tirante? O bueno, ¿cuánto vale este y' en función de este tirante? Y' es igual a este tirante menos 0,5, ¿no? Entonces, estamos hallando nomás este y' en función del tirante total, que es igual al tirante menos 0,5. ¿No? Es solamente restar este tirante total menos esto, que es hasta donde llega nuestra primera sección, ¿no? O sea, la cota hasta donde llega nuestra primera sección, que es 0,5. ¿Ya? Entonces, por eso es que se resta y por eso es que directamente yo le pongo aquí en nuestra ecuación los restos siempre menos 0,5, ¿no? ¿Ha quedado claro? Y ese y' es lo que va a ir variando, lo que mencionó. ¿Eso Sí, no? lo que va a ir variando. Entonces, ustedes pueden hacer esto de restar o también no lo resten, ¿no? Pero si no lo restan, o sea, si toman nomás como y', cuando ustedes calculen los elementos geométricos, y esto ya habíamos visto en la primera clase, ¿no? Cuando ustedes calculan los elementos geométricos, tienen que hacer variar este 0,5, ahora va a pasar a ser 0, ¿no? Y este 1 va a ser 0,5. ¿A ver? Entonces, de esa manera van a hacer variar. Esta área mojada van a calcular la normal, como está aquí, 0,25, y van a calcular esta área mojada del rectángulo, pero variando desde 0 hasta 0,5, ¿no? No desde 1, desde 0,5 hasta 1. Si ustedes quieren hacer desde 0,5 hasta 1, tienen que restarle menos 0,5, ¿ya? Entonces, ese es el truco. Yo les recomiendo utilizar esta resta, porque es más claro todo y más difícil de confundirse, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes también, del método que ustedes deseen utilizar, ¿no? Entonces, ¿hay dudas sobre esto? ¿Quieren que vuelva a repetir? Porque esto ya lo habíamos visto igual en la primera clase. Siempre hay que restar la cota de la sección anterior, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas? ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿Alguno no le ha quedado claro? Ya, bueno, entonces ya está, con esta resta y todo, ¿no? Ya está calculado el área mojada, la ecuación del área mojada. Ahora, esta ecuación tiene que entrar, obviamente, a la ecuación de flujo crítico. Flujo crítico que es caudal al cuadrado multiplicado por el área mojada que es este de acá, que es 0,25, perdón, es por el ancho superficial, ¿no? Caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial dividido entre la gravedad multiplicado por el área mojada elevado al cubo. Entonces aquí ustedes introducen el área mojada, 0,25 más 1 por y menos 0,5. Y como estamos con la fórmula de condiciones de flujo crítico, este tirante va a pasar a ser tirante crítico. Y todo esto va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuánto le sale despejando el tirante crítico? De esta ecuación, ¿cuánto le sale?
Lo tiene que elevar al cubo, creo. Sí, perdón, eso igual me he olvidado. ¿Cuánto le sale? Hay que elevar al cubo. 1,96. Ya. ¿Le sale así a todos? ¿Otra persona me puede confirmar? Sí, está 1.96. Está bien. Ya. Entonces, 1.96 ahora nos sale el tirante crítico. 1.96 se encuentra entre la sección 2 y la sección 1. Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. Entonces, aquí pueden ver claramente de que no, porque la sección 2 comprende desde 0,5 hasta 1, y la sección 1 comprende desde 0 hasta 0,5. Entonces, 1.96 se encuentra fuera de esta sección 2. Entonces, es como si, ya les había dicho, como si nosotros no tomaríamos en cuenta esa tercera sección y nuestro canal sería de esta manera. ¿Ya? Entonces, aquí en 1.96, ahí sería este tirante crítico. Tomando este caso. Pero nuestro canal no es de esta forma, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular ahora la ecuación para la tercera sección. Y lo más probable, y no es lo más probable, sino casi seguro que el tirante crítico se va a dar en esta tercera sección. ¿Ya? Entonces, para 3, vamos a calcular los elementos geométricos para 3, el área mojada y el ancho superficial, no más. Eso es lo único que tienen que calcular, el área mojada y el ancho superficial. Entonces, el área mojada para esta sección 3, ¿cómo va a ser? Va a ser el área mojada de estas dos primeras secciones, que es cuando el tirante vale 1. Entonces yo me vengo aquí para el tirante, cuando el tirante vale 1, ¿qué área mojada tiene? 0,75. Entonces, va a ser 0,75 más el área mojada para una sección trapezoidal. Y el área mojada para una sección trapezoidal es el tirante multiplicado por la base más el talud por el tirante. Entonces tenemos que hallar el talud. Entonces esto va a ser z, esto va a ser 1. ¿Cuánto va a valer z? Lo que tienen que hacer es 5 menos 4, esto vale 1, dividido entre 2 menos 1, que es 1, entonces 1 sobre 1, 1. Ya está, entonces ya tiene el valor del talud z. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a introducir la ecuación. Va a ser el tirante, a este tirante hay que restarle el punto donde estamos partiendo, porque estamos partiendo desde 1 para arriba, ¿no? Hay que restarle, es lo mismo, ¿no? Es este y' lo que estamos calculando. ¿Ya? El mismo concepto que hemos visto en el anterior. Entonces, hay que restarle menos 1 multiplicado por la base. ¿Cuál va a ser mi base? 4 menos 1 es 3, mi base es de 3, más z por y, z es igual a 1. Y el tirante siempre hay que restar menos 1. Entonces ya tenemos la ecuación de área mojada. ¿Vale? Ese tirante multiplicado por la base más z por y. ¿Ya? Ese es el área mojada para esa sección trapezoidal. ¿Y cuál va a ser mi ancho superficial? Mi ancho superficial es la base, que es 3, más 2 veces z por y. Z es 1 y al y siempre hay que restarle menos 1. Ya está. Ya tenemos el ancho superficial y el área mojada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en la ecuación de condición de flujo crítico, donde es el caudal elevado al cuadrado multiplicado por el ancho superficial. Ahora el ancho superficial va a tener, está en función del tirante, ¿no? Ahora está en función del tirante. Entonces, 3 más 2 veces el tirante crítico, porque ahora ya estamos en condición de flujo crítico, dividido entre 9.81 multiplicado por el área mojada elevado al cubo, ¿no? Es 0,75 más el tirante menos 1. Todo esto multiplicado por 3 más el tirante menos 1. Todo esto elevado al cubo. Entonces de aquí despejamos lo que es el tirante crítico.
¿Ya? ¿Cuánto le sale el tirante crítico? Listo. Entonces, ya tenemos 1.56 de tirante crítico. Nos venimos acá. 1.56 se encuentra en esta sección 3 y la respuesta es sí, ¿no? Se encuentra en esta sección 3. 1.56. El tirante crítico sería aquí. 1.56. Entonces, su respuesta sería 1.56. Ahora, como recomendación, aquí nomás para mostrarles cómo, para que ustedes entiendan, estoy haciendo sección desde abajo para arriba, ¿ya? Pero lo correcto, lo que ustedes tienen que hacer para acelerar las cosas es empezar desde la sección 3, en este caso desde la sección más alta para abajo, porque por lo general el tirante crítico se va a dar en la sección más alta, entonces solamente van a tener que hacer un cálculo y no los 3 cálculos que hicimos, ¿ya? Entonces, así es, este es un ejercicio de su examen y ahora vamos a pasar, si no hay dudas, al ejercicio 4. ¿No hay dudas? Sí, para la pendiente crítica es el mismo paso que la pregunta 2, ¿no? Y me estoy olvidando la pendiente. Vamos a calcular la pendiente crítica más, ¿ya? La pendiente crítica más vamos a calcular. Era esta capa. Ya. Una vez ustedes tienen hallado el tirante crítico, que es de 1.56, nos pide la pendiente crítica. Y ya hemos dicho, la pendiente crítica va a ser cuando se dé el caso de flujo uniforme y a la vez tirante crítico. Entonces, lo que hay que hacer es, como dijo su compañero, es simplemente utilizar la ecuación de flujo uniforme. Caudal, 1 sobre el Manning, multiplicado por el área mojada elevado a la 5 tercios, sobre el perímetro mojado elevado a la 2 tercios, multiplicado por la pendiente elevado a la 1 medio. Ahora esta pendiente no la tienen, es la pendiente crítica. Área mojada. Área mojada, ahora quiero que me calculen. ¿Cuánto es el área mojada? Tienen aquí la ecuación. Reemplacen 1.56 en esta ecuación de acá. ¿Cuánto le sale? Y esa sería el área crítica. El área crítica. ¿Cuánto le sale el área crítica? Bien, ustedes verifíquenlo. A mí me sale 2.7436. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Ya. Ahora tenemos el perímetro mojado, también necesitamos en esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos que hallar el perímetro mojado crítico. Tenemos que hallar la ecuación para este perímetro mojado, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación? Y es el perímetro mojado de esta sección 2 y esta sección 1, que sería esta, para este tirante 1, este de acá. 2.4142 más la base, pero aquí de la base, y ya hemos visto en el anterior, en esa anterior clase, solamente que les voy a volver a hacer recuerdo, tenemos que tomar solamente las que tengan el perímetro mojado, ¿no? Que serían estos dos lados. Estos dos representarían nuestra base, que es 4 menos 3 más 2 menos 1, esos dos, ¿no? Entonces sería más 2. Y todo esto más 2 veces el tirante al tirante hay que restarle menos 1, multiplicado por la raíz de 1 más z al cuadrado. Z al cuadrado es 1. ¿Por qué? Porque z es igual a 1. Entonces 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Entonces eso va a ser 1 más z al cuadrado, va a ser 2. Entonces tenemos esta ecuación de perímetro mojado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que calcular o reemplazar este tirante crítico en esta ecuación. ¿Cuánto le sale eso?
6, ¿no? Sí, 5.998. Casi 6 de perímetro mojado. Interesante. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el perímetro mojado crítico, tenemos el área mojada crítica, entonces solamente reemplazar. Tenemos el caudal, que es de 7, 1 sobre 0.013, el área mojada elevado a las 5 tercios, el área mojada 2.7436. Voy a dejar ahí los puntos 70, ustedes lo completan nomás, elevado a 5 tercios, dividido entre el perímetro mojado es 5 elevado a la 2 tercios. De aquí lo despejan nomás. ¿Cuánto le sale? Despejando de esta ecuación la pendiente crítica. ¿Cuánto le sale? 0.0031. ¿Ya? Está bien. Entonces, la pendiente crítica va a ser 0.00312. ¿Listo? Tienen la pendiente crítica también. ¿Ya? Lo enmarcan bien en su examen. Esto lo van a poder hacer más ordenado. Yo, porque estoy con mouse nomás, me hubiera comprado tableta gráfica, pero creo que ya el siguiente semestre ya es todo, ya no va a haber virtuales, así que no creo que valdría tanto la pena, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer ahora el 4. Dice, de la siguiente figura encuentra el Manning equivalente para la sección a flujo lleno, ¿ya? Entonces, esto ya es aplicando Manning equivalente. Y pueden ver, ¿no? De que es la misma figura. Eso primero tienen que tener en cuenta, pero aunque les pusiera otra figura distinta, ustedes tienen que ser capaces. ¿Por qué? Porque solamente, y podemos ver aquí, en Orton y Einstein y Banks, solamente los perímetros mojados. Perímetro 1, perímetro 2, perímetro N, ¿no ve? Calcular perímetros mojados para estas rugosidades. En pocas palabras, vamos a calcular qué perímetro tiene esta línea azul, qué perímetro tiene esta línea roja, qué perímetro tiene esta línea morada, ¿no? Esos son los perímetros mojados para estas rugosidades, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero el perímetro mojado para 0.035. Ahora, esto es un truco que yo les voy a enseñar, porque por lo general el doctor no les pone diferente figura, ¿no? Solo les pone la misma figura con las rugosidades. Lo que quería decir así, para que ustedes no entiendan tan mecánico, que el canal está compuesto, por ejemplo, de un material en esta parte baja, aquí en esta sección. En la sección 2 podría tener vegetación y en esta última podría tener gravas, ¿no? Entonces cambian las rugosidades de Manning. Eso es lo que está pasando. Entonces les pone del mismo ejercicio. Por lo tanto, esta tabla del primer ejercicio, esta de acá, les va a servir también para hacer más rápido. Y ahora van a ver cómo. Yo quiero calcular este perímetro mojado de acá. Entonces, esto de acá. ¿Ven? ¿Cómo hago? Para este tirante de 0,5 yo ya he calculado un perímetro mojado para mi tablita. Entonces me vengo acá y el perímetro mojado para 0.5 es 1.4142. Listo. 1.4142 anoto aquí. Para el perímetro mojado de esta segunda sección, ¿cómo voy a hacer? Para la roja, ¿no? Para el segundo perímetro mojado, para la segunda rugosidad. Lo que voy a hacer es restar este perímetro mojado que hemos calculado de todo este perímetro mojado. Otro colorcito. Todo este perímetro mojado. Tenemos ambos datos, porque este perímetro mojado representa al perímetro mojado cuando vale el tirante 1. Entonces,
A todo este perímetro mojado, cuando el tirante vale 1, le restamos este perímetro mojado del canal triangular. Ahora, ¿cuál de los perímetros mojados tendríamos que utilizar? Porque para este 1 va a haber 2 perímetros mojados, ¿no? Eso ya habíamos visto igual. Va a haber este de acá, este perímetro mojado para este tirante 1. Y el que está con azul más fuerte, ¿no? El que está con azul más fuerte es el que tenemos que tomar en cuenta, ¿no ven? Y aquí en este ejercicio, este de acá de tirante 0,5 es 1.4142, sería, y esto es porque yo recuerdo que esta tablita yo les había dicho de que omitan este valor de 0.5, o sea, en estos ejercicios nosotros repetíamos este valor de 0,5, 0,5 para verificar, y cuando nos salía un perímetro mojado nos salía a veces distinto, ¿no? Por ejemplo, en este caso 1.4142. ¿Y cómo es el concepto para este que va a repetirse 0.5? Ya les había dicho. Cuando el tirante aumente 0.0001 más arriba, se va a llenar estos dos lados del canal. Y esos dos lados del canal representan a 1 más 1, que es 2, ¿no? Entonces, vamos a tener ese caso. Por lo tanto, va a ser 1.4142 más 2. Eso es 2.4142. A ver, aquí algo que estoy viendo medio raro. 1.41 y para 1, aquí es, pues, no, esto está mal. Me estoy confundiendo. Aquí es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, más bien va a ser 2.4142. Y cuando aumente 0.001 de tirante, se van a llenar esos dos lados, por lo tanto va a ser la suma de 1 más 1 más 2.4142. Eso es 4.4142. ¿Ya? Entonces pueden ver, ¿no? De que hay dos valores de 0.5. ¿Ya? O sea, dos valores de perímetros mojados para un tirante de 0.5. ¿Cuál utilizar? Tienen que utilizar este de acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera se calcula nomás. Vamos a hacer eso. ¿Cuál va a ser mi perímetro mojado entonces para el rojo? Para el rojo va a ser el perímetro mojado de 4.4142 que hemos calculado aquí, 4.4142. Entonces para 0.03, ¿no? 4.4142 y le tenemos que restar este perímetro mojado menos 1.4142. ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que el perímetro mojado va a ser 3, ¿no? Igual ustedes podrían hacerlo, esto es más sencillo, aunque de otra forma más sencilla se puede hacer, ¿no? 1 menos 0,5 es 0,5, más 0,5, 1, más 2, 3, ¿no? Es una forma más sencilla, igual es el mismo resultado, pero yo les estoy enseñando con el uso de la tabla, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer perímetro mojado para 0.02. ¿Alguien Sí, justo eso estaba pensando. No se puede sacar directamente aquí con los valores que están en este ejercicio, en el 4, así tipo, ¿Cómo? los que están en contacto con el agua del perímetro. Lo que acaba de decir, ¿no? No te he escuchado muy bien, a ver, un cachito. Ahora sí. O sea, a sí me refiero de que si no se puede sacar el perímetro mojado directamente viendo la tabla. Viendo la tabla, dices. Sí, tipo 1, 1 y ahí sacándolo, ¿no? O no se puede. No, ¿sabes por qué? Porque tú dices, no, si directo yo veo aquí 1, me vengo a la tabla 1, a este perímetro mojado de 2.4142. Eso te refieres, ¿no? Con directo a la tabla. Sí, sí. No sería correcto, porque para este tirante de 1, o sea, este rojo de acá, solamente comprende a partir de 0,5 para hasta 1, ¿no? No tienes que tomar en cuenta esto. Y esta tabla de acá nos está tomando en cuenta este perímetro mojado de acá más. ¿Ya? Por eso es que no puedes anotar directamente de la tabla. Si todo esto fuera rojo, si esto más de acá abajo,
esto de acá fuera rojo, o sea, si tuviera la misma rugosidad de Manning, entonces tú ahí sí puedes decir de que para este tirante 1 te vas a la tabla 2.4142 y ese es el perímetro mojado correcto. Pero como en este caso no es así, no, porque está tomando ya la tabla este lugar de acá abajo, entonces tienes que restarlo. Entonces directamente con la tabla, por eso es que yo lo hago, ¿no? Me voy aquí a 2.41, en realidad sería 4.4142 y le resto el perímetro mojado para cuando vale 0.5, que es este de acá, 1.4142. De ahí, directamente con la tabla, estoy calculando este perímetro de 3, ¿ya? Que sería el correcto. ¿Ha quedado claro? Ah, sí, sí, gracias, tenía la curiosidad. ¿Ya? Entonces, ahora, para este perímetro de 0.02, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Nosotros no podemos decir, irnos para este tirante de 2. Aquí en la tabla tenemos este perímetro mojado de 7.2426. No podemos decir que ese va a ser el perímetro mojado, porque el perímetro mojado que está para esta rugosidad de 0.02 solamente comprende estos dos lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme con este valor de perímetro mojado y le voy a restar todo lo que está por debajo. ¿Ya? Entonces, de esa manera sí voy a tener el valor correcto de perímetro mojado. Entonces, voy a anotar 7.2426, que es para este tirante de 2. 7.2426. Le voy a restar este perímetro mojado, que sería el perímetro mojado cuando el tirante vale 1. Este de acá, perdón, este de acá no, este de acá más bien sería, esto está mal, esto es 1 y 1. Esto es 1 y esto también es 1. Este de acá, ¿no ve? De 4.4142 que hemos hallado. Entonces le estoy restando eso, con la tabla nomás, y así directamente estoy sacando. 7.2426 menos 4.4142 me sale 2.8284. Y listo. Ya tengo todos mis perímetros mojados para mis rugosidades de Manning. ¿Qué hago? Ahora aquí, cuando ustedes hagan su examen, tienen que especificar qué ecuación están utilizando, si Orton y Einstein o Einstein y Banks. ¿Ya? Yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar Orton y Einstein. Entonces, con Orton y Einstein me voy a agarrar esto. ¿Ya? Con Orton y Einstein lo que tenemos es esta ecuación. Y ahora, para esta ecuación, ¿qué voy a hacer entonces? Anotar nomás los valores, el perímetro mojado, no sé qué es lo que he hecho, me apareció como una línea. Bueno, este perímetro mojado de 1.4142 multiplicado por la rugosidad de Manning elevado a la 1.5. La rugosidad que afecta a ese perímetro mojado es de 0.035 elevado a la 1.5 más el perímetro mojado de 3 multiplicado por su rugosidad de 0.03 elevado a la 1.5 más este de 2.8284 multiplicado por su rugosidad de 0.02 elevado a la 1.5. Todo esto elevado a la 2 tercios, ¿no ven? Sí, elevado a la 2 tercios. Y por debajo, todo esto dividido entre la suma de los perímetros mojados. O sea, el perímetro mojado total. 1.4142 más 3 más 2.82. Y ya está. Y todo esto elevado a la 2 tercios. ¿Cuánto le sale el Manning equivalente? $0.027. 0.027.
¿Está correcto? ¿Todos sacan ese valor? Ya. Entonces, este es el Manning equivalente que tienen que sacar. Ahora, este Manning equivalente no va a ser, a todos no les va a salir lo mismo. Y ustedes tienen que especificar qué ecuación están utilizando. Entonces, en su examen tienen que poner Einstein y Orton. Si no ponen eso, no les va a calificar. O les va a calificar, pero por menos nota. Entonces, Einstein y Orton, por ejemplo. O Einstein y Banks. Entonces, ese es el principio para calcular las rugosidades compuestas. Ahora, estas rugosidades compuestas, se puede complicar el ejercicio si yo les pongo una sección más complicada. No esta, ¿no? O si les pusiera otra sección, en este caso, que no sea la misma que han calculado en el ejercicio 1, ya no tienen la tabla para usar, pero pueden calcular nomás los perímetros mojados. Como ustedes saben calcular los perímetros mojados, ¿no? Incluso se puede calcular perímetros mojados, no necesariamente con las ecuaciones que hemos hallado aquí para los elementos geométricos. Por ejemplo, este perímetro mojado de acá, el de acá, ¿cómo lo podemos calcular? Utilizando simplemente el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto de acá vale 0.5, esto de acá vale 0.5, la raíz de 0.5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado, eso vale 0.707 multiplicado por 2, 1.4142, que es lo mismo que 1.4142 de acá. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer sus métodos, cualquiera de ustedes puede ver cuál cosa le parece más sencilla. La cosa es que tienen que salir, tienen que llegar a este resultado. No pueden utilizar otros métodos sino llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es, chicos. A ver, voy a ver. Ya terminó el horario, pero a ver si podemos hacer un ejercicio más que tengo aquí preparado. Antes, pero de hacer este ejercicio, voy a ver si lo puedo hacer en 15 minutos para que tengan un ejercicio más. Si no, a ver, para los que se van a retirar o tengan clases, se los he preparado igual, unos ejercicios que quiero que, bueno, van a ver igual en la grabación. Por ejemplo, este de acá, que es de un examen pasado, donde tienen los calcular los elementos geométricos de un canal respecto al tirante. Y aquí está la tablita. Entonces, ustedes nomás tienen que verificar, calcular a mano, porque su examen va a ser presencial, y tienen que hallar esta tabla. Ahora dice, para un caudal de 7 metros cúbicos de la sección anterior, determinar la pendiente normal para una profundidad de 1.5 metros. Manning 0.03. Y aquí está la respuesta. 0.0182. De la sección anterior, determinar la pendiente crítica y la profundidad correspondiente cuando la descarga es de 6 metros cúbicos. Tienen el tirante crítico y tienen la pendiente crítica, sus respuestas, ¿ya? Tienen que calcular ustedes en sus casas y practican así para su examen. Aquí tenemos los Mannings equivalentes, según Einstein y Orton, y también Einstein y Banks, ¿ya? Eso ustedes calculan nomás. También les he preparado este ejercicio para que ustedes hagan igual los elementos geométricos, ¿no? La tabla de los elementos geométricos, esto les tendría que salir de resultados. Si no les sale, puede que yo también me haya equivocado, pero en todo caso me escriben y yo lo verifico, ¿no? Y así nos quedamos fuera de dudas, ¿ya? Entonces, para un caudal de 5 metros cúbicos, igual, ¿no? Tiene la pendiente normal para una profundidad de 1 metro, ¿ya? Las respuestas, igual tirante crítico, pendiente crítica, y aquí pueden ver que es una sección distinta, ¿no? Tienen que calcular igual por Einstein y Orton, Einstein y Banks, ¿ya? Entonces, eso, chicos, quiero que, bueno, practiquen, si ustedes quieren, ¿no? Esto depende de ustedes, pero para su examen, ¿no? Para que tengan ejercicios para que puedan verificar sus resultados, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco antes de terminar la clase, del ensayo de aforos, ya que están todos, ¿ya? Este es el informe. A ver, vamos a repetir paso por paso. La introducción, muy sencilla, ¿no? Un resumen de en qué consiste este ensayo. Es como, bueno, como su nombre le indica, es una introducción al tema, ¿no? Es nomás eso. Ahora, objetivo general, el objetivo principal del ensayo, del ensayo de aforos,
y los objetivos específicos, pasos intermediarios. ¿Qué cosas hicieron para lograr o qué cosas tienen que hacer para lograr el objetivo principal, ¿no? Marco teórico. Ahora del marco teórico dice, tienen que referenciar en formato APA. Investiguen cómo referenciar en formato APA, ¿no? Porque no es solamente copiar de un lugar sin referenciar, sin nada, porque la idea es que ustedes estudien con esto, ¿ya? Que tengan claro estos conceptos estudiando también. Entonces tienen que leer al menos. Yo les haría hacer a mano, pero considero de que no tienen tanto tiempo porque tienen que estudiar. Entonces por eso es que yo les estoy permitiendo hacer en Word, en PDF, que me entreguen esto. Pero esto sí es importante, tienen que referenciar en formato APA, ¿ya? Después, todas estas preguntas, en qué consiste un aforo, tienen que responderlas, explicar los distintos métodos de medición de caudales. Con esto me refiero a todos los que hemos hecho en el laboratorio, vertedero partial, los vertederos de pared delgada, vertederos de pared gruesa, molinetes, todo tiene que estar, todo lo que puedan, de los métodos de medición de caudales. Pueden hacer con imágenes, mejor, como ustedes vean, ¿no? Hacerlo bonito, como ustedes vean cómo hacerlo ordenado, ¿no? Después, deducir las fórmulas para los vertederos utilizados en el laboratorio. Esto es manuscrito. Aquí sí es manuscrito. Yo quiero que ustedes escriban las fórmulas. Ahora, estas fórmulas, no es necesario que ustedes sean genios, ¿no? Hay fórmulas en libros, fórmulas deducidas de los vertederos. Igual hay en el Ponce. Así que ustedes deduzcan nomás las fórmulas de los vertederos y lo hacen en manuscrito, solo copiar las fórmulas que ya están deducidas. ¿Cómo es que se halla el coeficiente de descarga real en vertederos? Ya, esto de cómo se halla el coeficiente de descarga real en vertederos lo ha explicado el doctor en su clase. Igual pueden buscar información. Entonces, igual un trabajo de investigación. Pero para que ustedes tengan más ayuda, ¿no? El coeficiente de descarga o esto de los coeficientes de descarga, una bibliografía donde pueden consultar es el libro de Streeter, creo que es. Streeter, a ver, me voy a fijar ahorita. Creo que es Streeter, no me acuerdo cómo se llama el libro. Streeter, Mecánica de Fluidos, este de acá. ¿Ya? Este libro lo han utilizado en Hidráulica 1 los que han estado con el doctor González Amaya. Y es un libro bastante completo. De Hidráulica 1 a Hidráulica 2, tiene todo. ¿Ya? Entonces aquí pueden consultar este libro. Aquí hay para foros igual. Esto más abajito. Como es un trabajo de investigación, ustedes tienen que investigar, ¿no? No lo encuentro ahorita, pero está aquí la información para calcular el coeficiente de descarga real. Ahora, lo que nos explica el libro es una manera. Otra manera de hallar coeficiente de descarga real, que yo les voy a explicar porque tal vez algunos no estaban cuando el doctor ha explicado eso en los aforos. Es calculando el caudal por molinete, por ejemplo, pero bien calculado, o si no por los vertederos, y de ese, o sea, no, del molinete nomás, sí, el caudal calculado del molinete, ustedes ya van a calcular un caudal del molinete, y para que se iguale ese coeficiente de descarga, porque todos los vertederos tienen un coeficiente de descarga. Para hallar ese coeficiente de descarga real, solamente tienen que igualar ese caudal a la ecuación de los vertederos. O sea, van a tener el caudal ya calculado, el coeficiente de descarga y la sección geométrica, ¿no?, de los vertederos que ustedes ya han calculado. Despejan el coeficiente de descarga y ya tienen el coeficiente de descarga real en vertederos. Ahora hay un grupo, porque esto sí quiero recalcar, sobre todo para el grupo 1. Hay alguno del grupo 1 aquí que ha ido al laboratorio, pero con el auxiliar David. ¿Hay alguna persona que ha ido con el auxiliar David? Bueno, supongo ya. Perfecto, Grover. Ya, entonces, ustedes no tienen los datos de altura caudal que han calculado todos en realidad, todos los grupos hemos calculado en base a un caudal, que sería el caudal con el que estaba funcionando la bomba, y hemos calculado varios
bueno, varios tirantes para lo que sería los vertederos, ¿no? En teoría, nos tendría que dar un valor del caudal a todos igual, ¿no? Pero a los que han calculado, ese grupo que ha calculado con el auxiliar David, puede que sea distinto. ¿Por qué? Porque han calculado otro día y la bomba tal vez estaba funcionando con otro caudal. Entonces, a ustedes, el auxiliar David, lo que les ha hecho hacer es un ensayo de aforo por método volumétrico. Por lo tanto, como es método volumétrico, es uno de los más confiables. ¿Ya? El método volumétrico es de los más confiables para hallar caudal. Así que el coeficiente de descarga que ustedes tienen que hallar para los vertederos, el coeficiente de descarga real, tienen que hallarlo con ese valor de caudal calculado por el método volumétrico. ¿Ya? Eso solamente para ese grupo. El resto de grupos tienen que hallar el coeficiente de descarga real con todos los datos de todos los grupos. Eso aquí está escrito. ¿Ya? Con los datos de sus planillas, ¿dónde está? Los datos de planillas, aquí está, con los datos de todos los grupos para hallar la curva HQ. Tienen que hallar una curva HQ y calculan el coeficiente de descarga. Ustedes investiguen cómo hallar ese coeficiente de descarga, está igual en el libro de Manning-Streeter, de Streeter. Entonces ahí ustedes investigan cómo hallar ese coeficiente de descarga real. Ahora, ¿cómo es que se halla la ecuación de velocidad de un molinete? También no hay en el libro de Streeter, pero eso sí tienen que investigar de internet, ¿ya? Les iba a hacer hallar la ecuación de velocidad del molinete, pero he visto que iba a ser un poco exagerado, ¿ya? Entonces solamente quiero que me busquen la información de cómo es que se halla la ecuación de velocidad del molinete y me escriban, ¿no? O sea, aquí que me lo expliquen, el marco teórico. Ahora, la memoria de cálculo es todo lo de la presentación de resultados y análisis, pero los cálculos, ¿no? En presentación de resultados y análisis solo quiero respuestas. Respuestas y sus conclusiones de ustedes, ¿no? Por ejemplo, este caudal me sale de esta manera, ¿por qué? Porque tal vez porque hay un resalto hidráulico atrás, o porque, yo qué sé, porque había una piedra obstruyendo, o porque el molinete que estaban aforando los chicos de atrás estaba obstruyendo el caudal. Pueden utilizar ustedes sus conclusiones, sus criterios, ¿no? Pero eso todo tiene que estar explicado aquí en presentación de resultados y análisis. En presentación de resultados y análisis, puras respuestas. Aquí en la memoria de cálculo, solo los cálculos, ¿ya? Los cálculos, por ejemplo, para los vertederos, y tiene que estar ordenado, no quiero que me pongan los cálculos así en todo lado, ¿no? Tienen que poner cálculo para vertedero triangular, ¿ya? Entonces ahí calculan el vertedero triangular, muestran la fórmula que han utilizado el vertedero triangular, porque aquí están deduciendo las fórmulas, pero la fórmula ya deducida, muestran la fórmula y calculan el caudal para el vertedero triangular. Lo mismo para el rectangular, lo mismo para el parcial, todo eso, todo en cálculos aquí ordenado, ¿ya? Y aquí en presentación de resultados y análisis, las respuestas nomás. Caudal hallado con molinete le ponen igual a 4 litros sobre segundo, por ejemplo, ¿ya? Y su análisis, su conclusión. Caudal hallado con cada vertedero, por ejemplo, caudal hallado con rectangular igual a 3.09. Así me tienen que hallar. Y tienen que hallar el coeficiente de descarga real. Aquí sí, aquí es donde les había dicho, ¿no? Esto está en Streeter, en el libro de Streeter. Caudal hallado con vertedero parcial, luego tienen la fórmula. Y aquí en el análisis de resultados, comparan todos los caudales calculados y sacan sus conclusiones. Si varía mucho, por qué es que varía, todo eso es en análisis de resultados, ¿no? En anexos, planillas de laboratorio firmadas por auxiliar, imágenes que se han sacado ustedes, si quieren, vertederos y canales hechos a escala en papel milimetrado o en AutoCAD. O sea, pueden hacerlo a mano o en AutoCAD, depende de ustedes, ¿no? Hay algunas personas que prefieren hacerlo a mano, entonces háganlo a mano, pero tienen que tener las medidas acotadas, ¿no? Y tiene que estar igual ordenado, ¿ya? Eso sería todo. Y agregar más lo que les voy a enviar, la topografía del canal, y tienen que hallarme el coeficiente de rugosidad de Manning y sus conclusiones acerca si es igual a 0.013, porque es un canal de hormigón, ¿no? Entonces, o de concreto, nos tendría que dar 0.013 de Manning. Entonces,
Si no les sale, ¿por qué diferencia? Todo eso en análisis de resultados igual lo van a notar. Y yo solo voy a modificar el PDF cuando me manden la topografía del canal que todavía no me han mandado, ¿ya? Entonces, eso sería, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda de un punto? Yo creo que sí va a ser presencial. No hay ningún problema en la universidad. El doctor dijo presencial, a no ser que haya problemas en la universidad. Y hasta ahora no ha habido ningún problema, así que yo creo que sí va a ser presencial. Además, la hora del doctor le da para ser presencial, porque es de 2:15 a 3:45 y esa hora sí hay aulas en presencial. Así que lo más probable es que ya sea presencial, chicos. No creo que sea virtual. ¿Ya? Pero en todo caso, hasta esta noche ya verían ustedes, ¿no? Pero eso ya el doctor les va a avisar. De todas formas, sea presencial o no presencial, pues igual tienen que hacerlo así con calculadora, ¿no? El examen es con calculadora. ¿Ya? Otra pregunta. Y Oxy, ¿no hay la posibilidad de presentar un par de días después del examen? Porque ya tenemos que hacer la práctica para poder dar el mismo examen. A esto de acá. Voy a ver, yo voy a hablar con el doctor si es que hay la posibilidad. Pero no sabría decirte, ¿no? Eso ya depende del doctor. Le voy a consultar, en todo caso, ¿no? El lunes les voy a confirmar, pero hasta el lunes tienen que tener más o menos hecho casi todo, ¿no? Porque la presentación sería el martes a medianoche, ¿ya? En todo caso, tendrían después del examen hasta la medianoche para presentar en el caso de que fuera negativa la respuesta, pero no lo sé. Voy a consultar, ¿ya? Ya está bien, Oxy. ¿Otra duda? Oxy, en la parte de el anexo de las planillas firmadas por usted, en mi caso, de mi compañero lo firmó la planilla y de mí no, porque estábamos en dos grupos y en mi caso hemos hecho con el molinete de Seba y de mi compañero ha hecho con el molinete de usted. Ya, si tu planilla es la correcta, si está bien, es de campo, no pasa nada. Lo anotas nomás. Ya lo pones ahí, no es necesario que esté firmado. Porque la mayoría ha asistido. Sí. No hay mucho problema. La mayoría asistió, entonces no había mucho problema si no estuviera firmado, ¿ya? Pero tiene que ser tu planilla de campo, ¿sí? La que has utilizado en ese momento. No importa si no está firmado. Pero del resto tendría que estar firmado. Ya El está resto bien. Entonces, de mi grupo vamos a hacer con la planilla de Seba y o sí, sea, los 5 integrantes hacer un informe, ¿no? ajá. De 5 personas es el informe, por si acaso. No es individual. Entonces, vean ustedes en grupos de 5 personas tienen que entregar este informe, ¿ya? Ya se les ha dicho de que era la entrega en grupos de 5, así que no debería haber mucho problema. Ahora, esto de allá, todos los datos de los grupos con la curva HQ, ya les he mandado a sus jefes de grupo las planillas de el resto de grupos, por lo menos la mayoría, ¿no? Hay un grupo de jefes de grupo. Todos los jefes de grupo deberían enviar sus planillas para que todos tengan los datos. ¿Ya? Entonces, esta noche lo voy a revisar si hay alguno que no ha enviado, pero en teoría todos han enviado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? He visto que en WhatsApp estaban escribiendo de que se estaba forando un canal de un vertedero o algo así. El único canal que hemos aforado, que yo tenga constancia, ha sido el que tenía al vertedero partial. El resto de canales no lo hemos aforado como linete, pero sí hemos aforado con vertederos, ¿no? En teoría, igual el caudal tendría que ser lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque el caudal de la bomba funcionaba para todos los canales, ¿ya? Entonces, no se compliquen mucho, solamente cuando les pido aquí, porque me han preguntado de anexos en canales, vertederos y canales,
Cuando les pido aquí canales, solamente tienen que mostrarme la sección transversal del canal donde hemos aforado, ¿ya? Yo puse canales porque el canal se refería también al partial, ¿no? La canaleta partial es un canal partial, al canal de Venturi, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto en plural, canales, pero eso es para que no se confundan, ¿ya? Otras personas, o alguna otra duda, perdón, que tengan del ensayo. Listo. Este ejercicio quiero que ustedes lo hagan también. Este de acá lo tendríamos que haber hecho, pero ya no va a haber tiempo, ¿no? Pero es lo mismo, el mismo principio, ¿ya? Calcular para un caudal la pendiente normal, la profundidad crítica para otro caudal y su pendiente crítica, y el Manning equivalente para la sección a flujo lleno, ¿ya? Calcúlenme esto, si tienen alguna duda, me avisan nomás en este transcurso del tiempo hasta su examen. Yo voy a responder sus dudas, entonces hagan nomás, estudien, porque no es tan difícil su examen. Traten de sacarse 100, que se puede sacar 100. Incluso si no está bien calculado sus datos, creo que se pueden sacar 100. Bueno, no sabría decirles eso, pero creo que el doctor toma más en cuenta el criterio que otra cosa, que esté muy exacto su resultado. Si se equivocaron en algún dato aquí en su tabla, no les va a poner 0. ¿Ya? Entonces, eso también es algo que les favorece. ¿Alguna otra duda? Nada más. Ya. Una consulta sobre el ejercicio de hallar la altura crítica al hacer, o sea, nosotros hemos hecho de las secciones de abajo arriba, pero lo ideal era de arriba abajo. Ajá. Y al hacer de arriba abajo, perdón, si la altura crítica me sale como, por ejemplo, 1 o 0, tantos, ¿eso directamente es la altura crítica o tenemos que bajar a la otra sección? Hay que bajar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejercicio, háganlo. Este ejercicio creo que no les da en esta sección, en la tercera sección. Justamente este les da por abajo. O sea, ustedes van a empezar de arriba para abajo, digamos, 1, 2, 3, de esta manera, ¿no? Van a empezar con esta primera sección, de arriba para abajo. Van a hallar caudal crítico o altura crítica y les va a dar 1.3, digamos. Eso quiere decir que está por debajo. ¿Qué hacen? Se van a la segunda sección. Y en la segunda sección calculan la altura crítica y les va a dar el valor correcto. Este ejercicio creo que tiene eso y por eso yo les he puesto este ejercicio. Quería hacerlo hoy día, pero no nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? La altura crítica se da entre 1.5 y 0.5 en este ejercicio, ¿ya? Si es que el doctor les da más tiempo, yo creo que vamos a poder resolver este y algunos más. Pero si les da más tiempo, es posible que el doctor les retrase el examen. Siempre lo ha retrasado, así que no me extrañaría si lo retrasaría, pero como va a ser presencial, puede que no lo retrase esta vez, ¿ya? En los virtuales era 100% seguro que lo retrasaba 2 semanas, pero ahora que es presencial no creo que lo retrase. Ya, chicos, entonces, bueno, eso nomás. Yo creo que en este ejercicio se va a dar, en este punto medio. Tienes que calcular la altura crítica en esta primera sección, no te va a dar, entonces vas a calcular en la segunda sección y recién te va a dar la altura crítica. ¿Ya? Y el resto... Bueno, a propósito, no tiene que avisar todavía si va a ser presencial o no. Puede ser, ¿no? Dime, Brian, no te escucho. O sea, a propósito de lo que dijo Auxi, nos tiene que avisar todavía si va a ser presencial. Sí, le tienen que avisar. Pero yo creo que, bueno, según yo, sí van a ser presencial. Pero es lo que yo pienso, ¿no? Hoy día les va a avisar el doctor. Así que hoy día ya van a tener la información correcta. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Está todo claro? Dime.
Cambio de fuerza específica, eso es un error del examen del doctor, pero la respuesta correcta sería solamente hacer la tabla de fuerzas específicas, ¿ya? La que hicimos, ¿se acuerdan en el ejercicio que hicimos de resalto hidráulico? Hicimos una tabla de las fuerzas específicas y eso sería el cambio, porque las fuerzas específicas estarían cambiando, ¿no? Solamente que sería un error del doctor, porque en realidad lo correcto es cambio de energía específica, pero el doctor se ha equivocado y el doctor igual hablando con el doctor me confirmó que estaba un error de typeo, ¿ya? En realidad es cambio de energía específica. En teoría les pone hallar las fuerzas específicas y eso significa esa tabla de fuerzas específicas que hemos hallado nosotros en el ejercicio de resaltos hidráulicos. Y también va a haber errores, igual de typeo del doctor, porque había otros exámenes que igual se equivocó el doctor, donde no hay resaltos hidráulicos. ¿Ya? No se va a producir resalto hidráulico, no se van a igualar las fuerzas específicas. Eso también es un error, pero en su examen, si tienen ese error, ustedes nomás anotan, no hay resalto hidráulico. ¿Ya? Pues una de las cosas que pasa, no sé si alguno haya hecho uno de esos ejercicios donde no hay resaltos hidráulicos. Pero eso, ¿alguna otra duda?